Siempre he sido un fanático de las historias de terror y lo sobrenatural. Me encanta leer libros y novelas que me hagan temblar de miedo y estremecerme hasta los huesos. Pero nunca pensé que mi afición por lo oscuro y macabro me llevaría a vivir la peor experiencia de mi vida. Todo comenzó cuando me encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajaba para la Guardia Nacional y me habían asignado la tarea de liderar una redada en una casa de seguridad perteneciente a una banda de narcotraficantes. Sabía que el lugar era peligroso, pero nunca me imaginé lo que encontraríamos allí. Después de varios días de planificación y trabajo de investigación, finalmente llegó el momento de llevar a cabo la redada. Me desperté esa mañana con un mal presentimiento, como si algo malo estuviera a punto de suceder. A pesar de intentar alejar esa sensación de mi mente, sabía que algo no estaba bien. Sabía que esa redada era diferente a todas las demás que había liderado. A medida que nos acercábamos a la casa de seguridad, podíamos sentir la tensión en el aire. Las calles estaban desiertas y las únicas personas que se podían ver eran algunos habitantes locales que nos miraban con miedo y desconfianza. Cuando finalmente llegamos a la casa de seguridad, nos dimos cuenta de que era diferente a todas las demás. Era oscura y tenebrosa y parecía estar en constante movimiento, como si hubiera algo debajo de ella que la estuviera empujando hacia arriba. El viento soplaba fuerte y las hojas secas de los árboles crujían bajo nuestros pies mientras nos acercábamos a la puerta de la casa. El silencio era opresivo y la atmósfera pesada. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando entramos a la casa, sentí que algo estaba mal. Había una presencia oscura y maligna en el aire, que se hacía cada vez más fuerte a medida que avanzábamos por los pasillos de la casa abandonada. Las luces parpadeaban y las sombras se movían en la periferia de mi visión, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Fue entonces cuando encontramos la habitación secreta, y así comenzó mi pesadilla. El aire estaba cargado de electricidad y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La puerta chirrió al abrirse y entré en la habitación. Inmediatamente me di cuenta de que algo no estaba bien. El aire estaba cargado de una energía maligna que no podía describir. Una luz débil y opaca iluminaba la habitación y el polvo se asentaba sobre los muebles y el suelo. Los muebles estaban cubiertos con telas de araña y algunos habían sido derribados, como si algo hubiera estado buscando algo en la habitación. En el centro de la habitación había una mesa cubierta de papeles y pergaminos, y sobre ella descansaba el libro maldito. Era un libro grande y pesado, con una cubierta de cuero negro y pesadas cadenas que lo mantenían cerrado. Cuando me acerqué al libro, sentí una energía fría y oscura. Pude sentir la maldad y la podredumbre impregnando el aire. Parecía que el libro estuviera llamándome, pidiéndome que lo abriera. Mis manos temblaban mientras desataba las cadenas y abría el libro. Las páginas estaban cubiertas de dibujos extraños y letras antiguas, como si fuera un libro escrito en un idioma desconocido. Podía sentir cómo la oscuridad se extendía por la habitación, envolviéndome en una niebla de miedo y terror. De repente, los dibujos en las páginas empezaron a moverse como si estuvieran vivos. Las letras parecían brillar con una luz roja y ardiente, como si hubiera un fuego ardiente detrás de ellas. El libro parecía cobrar vida ante mis ojos y podía sentir como algo dentro de mí se despertaba. Fue entonces cuando escuché una voz en mi cabeza, susurrando palabras incomprensibles. Era una voz gutural y malvada, y sentí que me llamaba por mi nombre. Mi cuerpo se sacudía con temblores y sudor frío cubría mi frente mientras escuchaba aquella voz hablar lejos de mi mente, pero cerca de mi ser. Intrigado por lo que había encontrado, decidí llevar el libro conmigo para analizarlo más tarde. Pero pronto me di cuenta de que había cometido un grave error.
Empecé a sentir que algo extraño estaba sucediendo en mi vida desde que tomé el libro. Comencé a tener pesadillas horribles en las que veía demonios y monstruos saliendo de las páginas del libro y persiguiéndome en la oscuridad. Me despertaba en medio de la noche, sudando y temblando de miedo, sin poder sacar esas imágenes de mi cabeza. Pero eso no fue lo peor. Empecé a sentir que algo me seguía a todas partes, como si hubiera una presencia oscura y maligna que me acechaba en cada rincón. No podía dormir bien, siempre estaba alerta y asustado, y empecé a tener miedo de salir de mi propia casa. Entonces comenzaron las alucinaciones. Empecé a ver cosas que no estaban allí, sombras moviéndose en la periferia de mi visión, voces susurrándome en el oído. Empecé a sentir que el libro estaba hablando conmigo, que me estaba llamando y pidiendo que lo leyera. Pero sabía que no podía leer ese libro maldito. Sabía que algo terrible pasaría si lo hacía. Pero la presión se hizo cada vez más fuerte y empecé a perder la cordura. Finalmente, después de semanas de sufrimiento y miedo constante, no pude resistir más la tentación. Tomé ese maldito libro y empecé a leerlo. Al principio, las palabras parecían no tener sentido, pero poco a poco empecé a entender el significado de lo que estaba leyendo. Eran conjuros y rituales oscuros, invocaciones a seres malignos y horrores inimaginables. Pero cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Había abrazado la oscuridad y me había sumergido en el abismo. Las alucinaciones se hicieron más intensas. Las sombras fueron tomando forma y empezaron a seguirme. Los susurros se convirtieron en gritos que me atormentaban día y noche. Sabía que estaba atrapado en un ciclo de locura y terror y no había escapatoria. Intenté deshacerme del libro, pero era imposible. Siempre volvía a mí, como si estuviera llamándome. Empecé a pensar que el libro era la clave de todo, la fuente de mi sufrimiento y la única forma de liberarme de ese tormento. Así que decidí hacer algo drástico. Sabía que si seguía viviendo así, acabaría perdiendo la cordura por completo y por consiguiente mi vida. Así que tomé el libro y lo llevé a un lugar aislado en medio del desierto. Allí preparé un ritual siguiendo las instrucciones que eran susurradas a mi cabeza. Lo que pasó después no puedo describirlo con palabras. Fue una experiencia aterradora, algo que nunca había experimentado. Las sombras se hicieron más oscuras, los gritos más fuertes y sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo. Una vez más, me encontré en una habitación oscura, llena de sombras y susurros. Y esta vez, un ser oscuro y aterrador salió de las páginas del libro como si hubiera tomado forma física. Era un demonio de ojos rojos y cuernos retorcidos. Su piel era del color de la oscuridad y su boca estaba llena de dientes afilados como cuchillos. Podía sentir su presencia opresiva en mi pecho como si estuviera aplastando mi corazón. De repente, el demonio se acercó a mí y tomó el libro maldito. Con un movimiento rápido lo incrustó en mi pecho, haciéndome sentir un dolor agudo y punzante. Podía sentir cómo el libro se fusionaba con mi piel, como si fuera parte de mí. Sentí como la oscuridad y la maldad del libro fluían por mi cuerpo, convirtiéndome en algo que ya no era humano. Mis extremidades se retorcieron, mi piel se volvió fría y oscura, y mis ojos brillaron con una luz roja y radiante. Pude sentir cómo mi mente se oscurecía y se llenaba de pensamientos malvados y horribles. Me sentía más fuerte y poderoso que nunca, pero también sabía que me había convertido en un ser oscuro y malvado. Intenté luchar contra el demonio, pero era demasiado poderoso. Sentí cómo me arrastraba hacia un abismo oscuro y sin fin, y su risa malvada me perseguía en la oscuridad. Cuando todo acabó, estaba en el suelo, temblando y sudando. Miré a mi alrededor y vi que el libro había desaparecido. No sé qué pasó con él, pero espero con toda mi alma no volver a verlo. Días después de haberme deshecho del libro maldito, volví a mi trabajo en la Guardia Nacional. Pero algo había cambiado dentro de mí.
algo que no cada caso que me asignaban era más macabro y visceral que el anterior. Las escenas de muerte y depravación que atestiguaba a causa de la violencia y del narcotráfico parecían susurrarme al oído sobre una maldad que estaba dentro de mí. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar cambios en mi ser. Me volví más reservado y distante, y a veces podían ver una mirada extraña en mis ojos. Sabía que algo estaba mal, pero no podía explicar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando empecé a tener sueños extraños y aterradores. En ellos, el libro maldito volvía a mí, llamándome y tentándome con su maldad. Sentía cómo la oscuridad se apoderaba de mi mente y mi cuerpo, y sabía que, si cedía a la tentación, nunca volvería a ser el mismo. Intenté buscar ayuda, pero nadie podía ayudarme. Todos parecían alejarse de mí, como si supieran que la maldad me acechaba. Empecé a sentirme cada vez más solo y aislado, y sabía que no había escapatoria. Finalmente llegó el día en que sucedió algo que lo cambió todo. Fui asignado a un caso de violencia en un pueblo cercano, donde se rumoraba que se estaban llevando a cabo rituales oscuros y sacrificios humanos. Cuando llegué al lugar, encontré una escena que me hizo perder toda esperanza. Había cuerpos mutilados y descuartizados por todas partes, y los muros estaban cubiertos con símbolos oscuros y perturbadores. La maldad y el terror estaban en el aire, y podía sentir cómo me arrastraban hacia un oscuro abismo sin fin. Fue entonces cuando lo vi. El libro maldito en el centro de la habitación, como si estuviera esperando por mí. Podía sentir su presencia como una voz susurrándome al oído, llamándome y tentándome con su maldad. En ese momento me di cuenta de que había perdido la lucha. La oscuridad había ganado y yo era su esclavo. Tomé el libro en mis manos y sentí cómo la maldad fluía por mi cuerpo, haciéndome sentir más fuerte y poderoso que nunca. Desde entonces, he estado vagando por las sombras, convirtiéndome en un ser oscuro y malvado. Ahora sé que nunca podré escapar de mi destino, que la oscuridad ha reclamado mi alma, y aunque sigo luchando contra ella, sé que siempre estará ahí, acechándome en cada rincón.